quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, bienvenidos a este comienzo de semana. Estamos listos para iniciar, así que espero tengan a mano sus útiles o herramientas y se sientan muy motivados a aprender en todo lo que tenemos para ustedes. Hoy tendremos nuestras habituales clases de matemáticas, ciencias sociales e inglés. Hoy aprenderás en matemáticas acerca de los postulados sobre ángulos que te ayudarán a resolver cualquier situación que puedas enfrentar en tu entorno. En ciencias sociales analizaremos la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana y lo que se establece dentro de ella.
y en inglés seguimos aprendiendo sobre el presente progresivo para hablar de una tercera persona hasta en plural. Soy su maestra Scarlett, quien les estará guiando en todo este recorrido por tu educación a distancia. Es hora de aprender. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabes quién fue el matemático más famoso de la historia? Pues fue Euclides. Al ser un personaje tan antiguo, no se conoce demasiado de su vida, pero sí que conocemos sobradamente su obra. Este gran conocimiento se debe a los comentarios del famoso historiador griego llamado Proclo. Se sabe que vivió en Alejandría, en Egipto, sobre el año 300 a.C. Justamente aquí fue fundada una escuela de estudios de matemáticas a la que éste perteneció. Quisiera saber más sobre cuál es la importancia de Euclides en la matemática. Quédate ahí, porque hoy sabrás eso y mucho más con tu profe Luz y su clase de matemáticas para la vida. En este día que inicia la semana, estoy muy feliz de compartir un encuentro más con ustedes. Hoy estaremos hablándoles de un tema muy interesante que, aunque ya hemos estado tratando contenidos similares a este, lo considero oportuno. Postulados sobre ángulos es nuestro tema para hoy. Si aprendes a trabajar con los postulados que establecen la relación de los ángulos, podrás resolver cualquier situación que puedas enfrentar en tu entorno. Antes, revisemos someramente lo que vimos en la clase anterior. En esta, estuvimos hablando de cómo graficar ángulos suplementarios. ¿Recuerdas cuántos pasos desarrollamos para graficar ángulos suplementarios? 6 pasos, muy bien. ¿Cuáles de ellos recuerdas? Te refresco la memoria. Trazar una línea recta, colocar el transportador sobre dicha línea recta, marcar la medida del ángulo que nos dan en el ejercicio. Con la regla, trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos marcado. Medimos los ángulos que resulten en cada abertura hasta llegar a 180 grados. Y por último, ponemos nombre a los ángulos, ya sea ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D, así sucesivamente. Así, la representación gráfica de un par de ángulos suplementarios se determina dibujando dichos ángulos sobre una línea recta, en la cual, con la suma de ellos, se representará como un ángulo total de 180 grados. ¿Listo? Ya tenemos refrescados nuestros conocimientos. Ahora vamos a conocer algunos postulados sobre los ángulos. Pero, ¿sabes qué es un postulado?
Bueno, la palabra postulado puede referir diversas cuestiones. Va a depender del contexto que se quiera aplicar dicho concepto. Por ejemplo, postulado. En geometría se define como aquella expresión que presenta una verdad sin demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de pruebas. Por su lado, la investigación asume este concepto como una proposición que no es evidente por sí misma ni está demostrada, pero que se acepta ya que no existe otro principio que pueda demostrar lo contrario a lo que dice dicho postulado. El mismo Immanuel Kant, filósofo del siglo XVIII, define los postulados como las proposiciones no demostrables desde la razón teórica, pero que si se quiere entender la facultad moral que tiene dicho término, se les ha de admitir. Este gran filósofo griego es autor de los postulados que se refieren a la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Tanto la física como la biología toman este concepto, lo definen y lo aplican en sus teorías. Por ejemplo, postulado. En física es una hipótesis que conduce a resultados compatibles con las observaciones experimentales, aceptada provisionalmente como hipótesis de trabajo o convivencia formal para obtener otros resultados. En física podemos encontrar postulados como los de Agustín Louis Cauchy. Para la mecánica de sólidos deformables, los dos postulados de la relatividad especial, referentes a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y los postulados de la mecánica cuántica de von Neumann. Ahora vemos qué nos dicen los postulados acerca de lo que son las matemáticas. Postulado. Matemáticamente, son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan solamente por acuerdo, razonando acerca de dos organizaciones diferentes. Por ejemplo, los números naturales y los números enteros pueden percibir los mismos postulados. O sea, que para cada ciencia o conjunto de ciencias existen postulados diferentes. En matemáticas tenemos grandes personajes que nos aportan bastante conocimiento acerca de los postulados. Por ejemplo, Euclides. Euclides tiene 5 postulados que van en relación a su obra titulada Los Elementos. Conozcamos esos postulados y de qué trata cada uno. Veamos. Postulado 1. Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Postulado 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Postulado 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y postulado 5. Si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectas. A este último postulado se le llama postulado de las paralelas. De acuerdo a lo que escuchaste, ¿cómo se les llamó a los postulados de Euclides? Si prestaste atención, te diste cuenta que cada postulado se nombra con los números cardinales. Así, postulado 1, postulado 2, postulado 3, postulado 4 y postulado 5. ¿Sabes cuál o cuáles de estos postulados se refieren más directamente a los ángulos? Exactamente los postulados 4 y 5. Excelente. El postulado 4 porque nos habla de los ángulos rectos y nos dice que son iguales entre sí. Y el postulado 5
dice que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores de ese mismo lado sea menor que dos ángulos rectos. Las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Hablemos más detalladamente de este último postulado. En este se trata el tema de la suma de los ángulos. Relacionemos esto. Podemos decir que de aquí se desprende el postulado de la suma, el cual establece que si tenemos una figura formando un ángulo llamado AOC y B es una línea recta que está en el interior de ese ángulo, entonces se puede decir que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOC. Esto quiere decir que la medida del ángulo más grande es la suma de las medidas de los ángulos más pequeños. Pero para que ustedes sepan, también existen postulados sobre el complemento y el suplemento. Vamos a ver qué nos dice el postulado sobre el complemento. Nos dice que dos ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados. Si te fijas, aquí no nos aclaran si los ángulos deben estar juntos o deben estar separados. Esto quiere decir que no importa cómo se encuentren los ángulos, si al sumar sus medidas es igual a 90 grados. Entonces, son complementarios. Por ejemplo, dos ángulos que miden 40 y 50 grados son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Fíjate en que juntos hacen un ángulo recto, pero esto no quiere decir que deben estar juntos. Igual, dos ángulos que miden 27 y 63 grados son complementarios, porque 27 más 63 es igual a 90. O sea, que cualquier par de ángulos, sin importar su posición o lugar donde se encuentren, si su suma es igual a 90 grados, se pueden llamar ángulos complementarios. Por su parte, el postulado del suplemento establece que si la suma de las medidas de dos ángulos es igual a 180 grados, entonces decimos que los ángulos son suplementarios, siendo cada uno suplemento del otro. Los ángulos pueden ser, sin embargo, un par lineal y, en este caso, son siempre suplementarios. Por ejemplo, en una figura donde una línea recta es interceptada por una línea recta inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, formando un par de ángulos, 1 y 2, el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios por el postulado del suplemento, ya que dichos ángulos forman un par lineal y la suma de ambos es igual a 180 grados. Un par lineal de ángulos es un par de ángulos adyacentes, o sea, inmediatos, cuyos lados no comunes son rayos opuestos y los lados exteriores forman una línea recta. Y te doy un ejemplo numérico. Si la suma de las medidas de los ángulos A y B es igual a 180 grados, donde la medida de los ángulos A y B forman un par lineal porque
Si te fijas, sus lados no comunes son rayos opuestos y forman una línea recta. ¿Pudiste comprender los diferentes postulados que trabajamos en el día de hoy? Espero que sí. Es cierto que muchas cosas de Euclides se han modificado, como por ejemplo este último postulado sobre las paralelas, del cual otros matemáticos han aportado muchas otras cosas. No obstante, no podemos desconocer que los inicios de dichas modificaciones no hubiesen sido posibles sin Euclides. Ahora te invito a profundizar más sobre el tema y seguir trabajando con tu maestro o maestra guía. Comprobemos lo aprendido hoy. De las afirmaciones que te diga, dirás sí, siempre que sea verdad lo que he dicho, y no siempre que no sea verdad lo que te haya dicho. Empecemos. Primera afirmación. Un postulado es una expresión que presenta una verdad sin demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de pruebas. Te voy a repetir. Un postulado es una expresión que presenta una verdad sin demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de pruebas. Sí, muy bien. Una segunda afirmación. El postulado número 3 establece que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que las dos rectas. Te voy a repetir. El postulado número 3 establece que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, las otras dos rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. Esto lo establece el postulado número 5, no el postulado número 3. Estoy segura que respondiste acertadamente cada afirmación. Creo que está de más responder a la pregunta que hicimos al principio sobre la importancia de Euclides en la historia de las matemáticas y del pensamiento en sentido general, puesto que ya con lo que viste hoy sabes cuán importantes son los aportes que nos ha hecho este gran filósofo y matemático. Sin embargo, te digo que leas sobre los libros de Euclides y te darás cuenta que ellos se utilizaron como textos de estudio para entender los axiomas que tienen las figuras geométricas. Aún en nuestro siglo, los axiomas de Euclides siguen teniendo vigencia en el sistema escolar, así como también en los más complejos estudios de las matemáticas. Tu frase para el día de hoy dice así, escucha. Tener carácter significa tener control de sí mismo. Significa actuar apegado a principios y sobre todo no dejarse dominar por sentimientos inoportunos. Tu profe Luz se despide deseándote un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez.